Bueno, estamos muy poquitos. Buenas tardes. Muchas gracias por tanto los que estáis aquí, porque ya denota un cierto esfuerzo a juzgar por la poca gente que ha venido, porque además tenemos unas jornadas, como estáis viendo, con una afluencia muy masiva. Ayer estuvo hasta última hora de la tarde todo llenísimo, ¿no? Tenemos los dos casos en paralelos y ahora vamos con la presentación de 3 de los casos. Sabéis que estas jornadas están girando en torno al método del caso. Hemos estado viendo al margen de los talleres una serie de casos en los que bueno, hemos planteado una serie de cuestiones, se han hecho las encuestas, se han respondido en una primera fase y ahora, bueno, las personas responsables de cada uno de esos casos nos van a presentar en algunos casos experiencias muy concretas, en otros experiencias más abiertas y a lo mejor menos definidas, ¿no? Pero sobre todo, bueno, yo por lo menos lo que les he pedido y lo que me parece más importante es que dejemos espacio para el debate. Ayer, por ejemplo, en el caso de la tarde yo creo que hubo bastante debate, fue yo creo muy enriquecedor, ¿no? A ver si conseguimos que en los 3 casos de esta tarde, bueno, pues al margen de que nos hagan una presentación que va a ser muy interesante, seguro, ¿no? Tengamos espacio para que, bueno, planteemos, al margen de las respuestas que ellos propongan para estas preguntas tipo que están ya en la encuesta, pues planteemos también nosotros algunas de las cuestiones y podamos interaccionar, que de eso va el método del caso, no solamente es una cosa unidireccional, ¿no? Por tanto, este primer caso, bueno, sabéis también que en cada uno de los casos normalmente se hace por parejas, en este caso son un trío, ¿no? Hay siempre un representante institucional y un representante del sector de la industria, ¿no? En este caso, la presentación la van a hacer las 2 personas que hay, que son ambos del sector institucional, ¿no? Y que son Pere Cardona, que es director del programa neurovascular de la unidad de Ictus, y doña María Jesús Torres, directora de Sistemas de Información de la Gerencia Metropolitana Sur del Hospital de Bellvitge. Por tanto, cuando queráis, y sí que os pediría eso, que contéis con intentar dejar un poquito de espacio al final, que haya algo de juego para las preguntas y para el debate. Muchas gracias. Cuando queráis. Vale, pues muchas gracias. Bueno, me han dicho que comentamos primero las preguntas, creo que las tenéis proyectadas aquí. Esta es la pregunta con las posibles respuestas que os lanzamos sobre el proyecto que os vamos a hablar. Creemos que lo más lógico es, la pregunta es esta, ¿cómo afronta el reto de que supone desplegar un nuevo modelo asistencial integral y digital? Y la respuesta, la ganadora es aquesta, ¿no? Asegurando la integración e interoperabilidad entre sistemas de información. Bueno, todas estas respuestas, estas posibilidades, yo creo que las trataremos al final, creo que en la discusión. Esto es lo que habéis votado la mayoría, pero hay que saber sobre qué vamos a responder, ¿no? Cuál es el caso, ¿no? Cuál es nuestro proyecto. A ver si podemos pasar el... ¿Qué está pasando de la pregunta? Proyectar la presentación. ¿La siguiente? No, la presentación que te he puesto de... Sí, gracias. Sí, pero no ha pasado hasta... Bueno, ya os he dicho, soy de Pere Cardona, neurólogo, por lo cual si digo algún acrónimo, alguna palabra que no entendáis, como médico me perdonáis. Y a la vez, si hay alguna cosa que yo no entiendo, os lo preguntaré, porque la parte digital a mí me cuesta a veces, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis el dibujo del congreso, ¿no? Una galaxia, yo vengo del mundo del Ictus, ¿no? Es mi planeta, os voy a hablar del STRAC, un proyecto que después del Ictus, ¿no? ¿Y por qué el Ictus? Bueno, el ictus, fijaros en este 1/6, es una mala noticia que os voy a dar, ¿eh? De aquí, los que estamos aquí, 1 de cada 6 tendrá un ictus. Tranquilos, acostumbras el ponente o los ponentes. Pero también este dato es importante porque cada 6 minutos se produce un ictus en España. No es algo que, no hablamos de una enfermedad minoritaria, tampoco quiero llamar que sea mayoritaria. Es que es una enfermedad asociada a un mal control de los factores de riesgo vascular, y en el cual hay muchos esfuerzos de las diferentes administraciones, instituciones, hospitales, de implementar la atención al ictus. La mayoría de ictus son prevenibles, se pueden prevenir, y muchos se pueden tratar. Y el esfuerzo está en esta fase aguda del ictus, que es la que está saliendo en todos los medios de comunicación, helicópteros, ambulancias. Lo importante es llegar, y es verdad, lo antes posible al hospital. Tenemos una serie de tratamientos en el ictus isquémico, que es la gran mayoría, cuando hay un coágulo que no deja pasar la sangre al cerebro, se produce un infarto cerebral. Tratamientos para restaurar este flujo cerebral.
Y tenemos incluso unos metrics de que nos lo ponen nuestros propios hospitales, asociado muchas veces a una serie de connotaciones económicas, en cual si los cumplimos, estos tiempos os sonará puerta aguja, puerta punción, ¿no? Desde la trombolisis o la trombectomía, pues van asociados a una gran mejoría clínica si aplicamos estos tratamientos de reperfusión lo antes posible. Con este lema tiempo-cerebro está súper, digamos, machacado a todos nosotros, nuestros residentes, los adjuntos, todo el servicio de urgencias sabe muy bien que hay que hacer lo antes posible un tratamiento y diagnóstico del ictus. Aquí tenéis la parte de urgencias, después viene el paciente, va a la unidad de ictus. Ahí es la parte más importante, de implementar una serie de cuidados de atención del ictus, está bien protocolizado la atención. Si no tienen unidades de ictus, hay que tener unidades de ictus en toda España. Sabemos que es lo que disminuye como la morbilidad y mejora la recuperación de estos pacientes y el pronóstico funcional, tener unidades de ictus y ver las complicaciones después de la fase aguda. Después el paciente va a planta, buscamos la causa del ictus. Muchas veces no la encontramos, pero si la encontramos hay que prevenirla. Y aquí llega el gran problema, ¿no? Que es cuando el paciente sale del hospital. Fijaros que todo lo que es verde, hay un neurólogo que es el responsable de este proceso. Pero en el momento del alta hay varios responsables, está primaria, está el neurólogo, hay dietistas, rehabilitadores. Quien habéis tenido familiares con un ictus sabéis que es un problema incluso a veces social y de recuperación funcional que tienes que volver haciendo la situación a la sociedad es bastante complicado. Y el paciente puede ir a casa, puede ir a rehabilitación, puede ir al hospital comarcal, no está bien estandarizado esta situación posalta. Y el ictus pues, es frecuente y prevalente porque envejecemos y va asociado al envejecimiento. Va asociado a los factores de riesgo vascular. Por ende, si controlamos los factores de riesgo vascular, vamos a evitar una nueva recurrencia, y no solo de ictus, sino otras patologías asociadas al riesgo vascular, cardiopatía isquémica, embolismo periférico, etcétera, ¿no? Fijaros que entonces lo que nos falta aquí es un plan integral de seguimiento, un plan de curas estandarizado. Y este plan de curas es importante porque ya os puedo adelantar, y hay publicaciones, que un tercio de los pacientes después del alta pues no siguen el tratamiento, son tercios, ¿eh? Un tercio no llegará a rehabilitación y un tercio seguramente volverá a consultar en poco espacio de tiempo a urgencias. Es importante estandarizar todo esto, mejorar este plan de curas, establecer un plan de curas, una rehabilitación protocolizada. Estamos en la era digital y estamos aquí, ¿por qué no? Podemos hacer una rehabilitación remota. Y lo más importante es calendarizar, hacer una calendarización de las visitas, puesto que después de un ictus nos hemos encontrado que hay pacientes que hacen un poco lo que quieren, ¿no? De hecho, hay pacientes que tenemos la visita al tercer mes al neurólogo y no ha pasado por primaria, ya que la atención ha sido tan buena en un hospital, piensa que la primaria, ¿para qué va a ir a primaria? Se queda con las mismas recetas del momento del alta, ¿no? Esto hay que hacer una prevención terciaria, cuaternaria, porque estas medicaciones sin control tenemos problemas, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos y hicimos dentro de este proyecto calendarizar estas visitas de acuerdo con primaria. No fuimos los neurólogos solos. Aquí es muy importante y una lección, hay que implicar a todo un equipo. Si es una aplicación, si es un proceso multidisciplinario, pues hay que hablar con todos estos proveedores de salud, rehabilitadores, etcétera. Y durante el primer año va a ser la parte importante, porque la gran recurrencia del ictus sucede durante el primer año. Y así nació este proyecto, que es el proyecto STAC. Es un proyecto, ya os adelanto, que es de compra pública innovadora, en el cual es un acuerdo público-privado. La licitación la ganó Roche, en el cual pues, el trabajo ha sido impresionante, ¿no? De la empresa, y no lo digo porque estén aquí, pero aquí hay una parte que es muy importante y es ingeniería de procesos. Hay una parte que es de gestión del cambio, es muy importante, y si es externo a la empresa a veces es mucho mejor, o que ayuden en esta gestión del cambio. Y después también el papel de un project manager. Creo que está por aquí Ángel, que ha ayudado muchísimo Ángel López en la que es el desarrollo de este proyecto. Pues bien, Roche ganó esta licitación y planteamos un proyecto que es después del alta de un paciente, durante un año vamos a evitar que tenga recurrencia de eventos. ¿Y cómo? Hay varias modalidades o elementos aquí importantes, ¿no? Aparte de la transformación de procesos, pues la rehabilitación. Hay que implementar la rehabilitación. Y aquí no hablamos de pagar a nuevos proveedores, que ya tiene el hospital, CatSalut o el que tenga la administración, sino rellenar estos huecos, estos gaps que hay entre que el paciente sale del hospital y llega a la rehabilitación a domicilio a veces, o que el paciente va a rehabilitación ambulatoria. A veces tardan 15, 20 días un paciente que ha recibido rehabilitación en el hospital de manera intensa y de pronto llega a su casa y no viene nadie, ¿no? Quien espera, desespera, tenemos que solucionarlo. Otro tema importante es
los factores de riesgo. Hay que monitorizar al paciente, ¿no? Y aquí siempre pensamos que tienen que ir al cabecera. Bueno, el paciente le pones, hay una serie de dispositivos, muchos de ellos la utilizan, ¿no? Tensiómetros, glucómetros, coagulómetros, básculas y otros dispositivos que hay que monitorizar los factores de riesgo para detectar posibles alteraciones, corregirlos y mejorar la situación de salud y evitar recurrencia, ya sea de ictus o de otras patologías cardiovasculares, ¿no? También, si estamos evaluando todo el proceso, aquí no me vale ya los métrics de cada hospital de primaria. Hombre, hay que dar algo más sentido, ¿no? Una experiencia del paciente, unos PREMS y unos PROMs que me valoren todo el proceso, ¿no? Sabéis que los PROMs lo que estamos evaluando ya no valora solo un dispositivo primario hospital, sino estamos valorando todo, ¿no? ¿Cómo nos valora el paciente este proceso? Y lógicamente estamos en una era digital, pues ya se entiende que esto tiene que estar, y por eso estamos en este congreso, hay una solución digital para esto, ¿no? Y la solución digital, ya entenderéis que lo lógico sea que el paciente tenga una aplicación y nosotros, algún profesional, remotamente controle todos estos factores de riesgos y estas variables mediante un web service o lo que veremos ahora, ¿no? ¿Y dónde sucede esto? Pues en nuestro hospital, ¿no? Yo vengo del Hospital de Belviche, se considera un hospital terciario. Se llama en Estados Unidos Comprehensive Stroke Center, que significa que es un hospital que puede hacer de todo, trombectomía, con neurólogos 24 horas y demás, ¿no? Servicio de neuroradiología e intervencionismo, pero también tenemos la suerte que dentro de la misma gerencia tenemos un hospital, no me gusta decir más pequeño, es un hospital comarcal de nivel 2, en el cual este hospital pues, pertenece a la misma gerencia y también podemos aplicar este proyecto. Y junto a esto, pues, ¿qué primaria cogemos? Pues tenemos una primaria de unos 18 centros de primaria que están adscritos a la misma gerencia y por lo cual puede ser a veces en estos proyectos muy fácil empezar uno de estos proyectos y ver la evolución. Yo, antes de empezar con la parte técnica que dará María Jesús, os quería resaltar dos temas o tres muy importantes. Uno es la educación sanitaria. Hemos dicho de un plan de curas que vamos a estandarizar. Y bueno, esto ya se está haciendo en los hospitales, hay planes de curas, pero la dedicación que le ofrecen una unidad de ictus, que hemos hecho unos protocolos muy bien establecidos, cómo se está implementando hasta ahora, era escasa porque no hay tiempo. Hay que poner unas figuras que mejoren este plan de curas, establezca la educación a estos pacientes y a las familias de cuáles son los factores de riesgo, que lo entiendan muy bien, cuáles son los síntomas de alarma y reconsulta. No vale porque en un informe ponga abajo cuáles son los síntomas de reconsulta y que vuelva. Es importante explicarle a los pacientes y a la familia cuáles son. Y aquí os he puesto, me atreví a decir esto de IES, ¿no? Y es un poco la educación sanitaria basada en la tecnología, porque aquí no es solo darle una aplicación al paciente y a ver que, pues, entiendo datos. Hay que buscar unos roles en los hospitales. No sé si son enfermeros, tienen que ser auxiliares o quizás alguna vez algún servicio de informática que explique al paciente. Es que hay que instalarles a veces la aplicación, hay que ver por qué no le funciona la aplicación. Hay que enseñarle en la aplicación si aparece alguna alarma, alguna señal, qué significa esto, y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Esto, después hablaremos en la discusión, pero esto no lo teníamos dentro del proyecto, ni este punto que puede ser un punto importante, y es un punto muy importante, ¿no? Que alguien enseñe al paciente y a la familia cómo se utiliza la aplicación y cómo incluso se instala en diferentes dispositivos de manera universal, etcétera, ¿no? Otro punto importante, ya os adelanto, y lo podemos hablar de detalle después, es la aplicación, ¿no? Vamos a utilizar una aplicación que la vamos a instalar en el paciente, pues tiene que estar en las dos grandes plataformas, ¿no? Tanto Play Store como Apple Store. Esto tiene sus dificultades y Ángel, y lo sabe muy bien, cuesta mucho esto a nivel de una institución porque al final no es Roche quien cuelga la aplicación, sino es el propio hospital que tiene una serie de directivas para abrir la capacidad de poner algo a su nombre dentro de la plataforma que figura el hospital, y en este caso es la aplicación STRAC. Esto tiene una cierta dificultad, ¿no? en el desarrollo. Tiene que ser una aplicación que sea responsive, es decir, que permita utilizar varios dispositivos. Ya os adelanto que el dispositivo estrella ni es la tablet ni es el PC, es el smartphone. La mayoría de pacientes van con su smartphone, algunos que no utilizan para nada todas las aplicaciones, pero la mayoría, si saben utilizar el WhatsApp, pueden utilizar, ¿por qué no?, esta aplicación. Y otro dato interesante en la que aprovechamos, ya que estamos en este proyecto, es la detección de fibrilación auricular.
Hasta esto es un dato muy importante, el 25% de los ictus, y a veces el paciente se sorprende la familia, pues no hemos encontrado la causa de este ictus que casi te limita toda la vida, que te hemos solucionado, te hemos hecho una trombectomía, porque sospechamos que hay una arritmia, que es la fibrilación auricular, y hay un tratamiento anticoagulante para prevenir esta posible recurrencia de ictus, pero yo no te puedo poner anticoagulante si no he encontrado esta arritmia, puesto que este tratamiento tiene un riesgo de sangrado. Ya no te digo legalmente el problema que tendríamos, tenemos que ir a buscar esta arritmia, porque son arritmias paroxísticas. Estas arritmias ya tenemos los diferentes hospitales sistemas para detectarlos, a veces basados en inteligencia artificial, algunos de ellos, ¿no? Incluso se extrapolan el riesgo, ¿no? Pero aprovechando STRAC, había un sistema muy interesante, que es este que os voy a poner aquí abajo, que es Roche tiene un partner que es SmartCardia mediante este patch, en el cual mediante esta parte que veis abajo como una pila blanca se pone en el pecho con un adhesivo y registra durante, puede ser hasta un mes, el ritmo cardíaco. Lo puede volcar el propio paciente en la aplicación, en su aplicación, de ahí verlo nosotros y detectarse que hay una fibrilación auricular y cambiar el tratamiento, o lo más sencillo, que el paciente venga a nuestro hospital y cada semana le vamos cambiando la pila, leemos y a ver si ha caído en fibrilación auricular. Si cae en arritmia, pues nosotros ponemos un tratamiento preventivo anticoagulante para evitar la recurrencia. Aquí tenéis un dato, quizás me adelanto, pero de los pacientes 240 y pico que llevamos actualmente en un año, 53 pacientes hemos implantado el dispositivo, más que implantado, adherido, porque va adherido a la piel como un coloide, igual que las colostomías, se engancha y desengancha. Lo ideal es que quede enganchado durante una semana y se puede mojar. Y bueno, pues hemos encontrado un 6% de fibrilación auricular. Es importante porque estos pacientes tienen un alto riesgo en los próximos meses y años de caer en provocar otro ictus de características que suele ser muchas veces peor que el primero, el de debut. Y otra parte interesante que me quería destacar es la rehabilitación, ¿no? Aquí Roche también tiene otro partner que es Eodine. Tiene una serie de capacidad de tener una aplicación en la cual podemos hacer ejercicios de rehabilitación personalizados, algunos yo diría muy atrevidos, de realidad aumentada, en el cual, ya veis, aquí tenéis algún dibujillo, algún gráfico, no tiene un vídeo porque tenía miedo que no entrara el vídeo, pero bueno, os podéis imaginar, con el propio móvil del paciente, igual que maneja la app, pues ahí puede tener sus juegos, unos juegos que están pues incorporados o, digamos, instalados o controlados por un fisioterapeuta que se los instala en el momento de alta del hospital según las necesidades del paciente. Hay paciente que tiene parálisis en un brazo, en otra pierna. Hay algunos pacientes con problemas de lenguaje, no tienen problema motor, pero sí que cognitivo, la mayoría de ellos. Y hemos ido más allá de estos juegos que pueden ser muy físicos de movimiento y que juega con la calibración del móvil y los oscilómetros del móvil, también tiene la posibilidad de hacer ejercicios pues, cognitivos. Y estos ejercicios van a ser seguidos remotamente por nuestros fisioterapeutas. Aquí, por lo cual, ya pensáis que nuestro fisioterapeuta hemos tenido que liberarlo de algunas horas de actividad asistencial para hacer esto. ¿Vale la pena? Creemos que sí. Y el fisioterapeuta remotamente va a ver la dificultad, la adherencia, etcétera. Incluso la empresa Eodine, aquí lo tenéis, hizo una web service, lo tiene en web service los ejercicios para poder el señor pues, ponerse en su portátil e incluso hacer ejercicios con la captación de la cámara, con las extremidades. El que tiene más éxito son la aplicación del móvil. Deciros que este proyecto es avanzado antes con un proyecto de compra pública innovadora y estos proyectos de compra pública innovadora están basados en el valor. Hay un 10% del pago asociado a unos resultados en base a unos indicadores que pusimos en su día en nuestro hospital. Y estos KPIs, estos indicadores, algunos de ellos son muy fáciles de encontrar, reingresos, recurrencia, pero hay otros que yo creo que fuimos muy atrevidos, ¿no? Y en cierta parte fuimos innovadores. Ver, por ejemplo, la adherencia en la rehabilitación, y aquí no es el que va a casa, sino la parte esta de aplicación, pues puede ser complicado, es innovador, pues habrá que valorar este resultado. También de los riesgos vasculares, ¿no? De los ingresos por riesgo vascular parece fácil, pero a veces es difícil cómo está codificada la información en diferentes sistemas, en primaria, en diferentes hospitales, de las recurrencias. Y uno que nos está siendo bastante difícil, pero que lo vamos a conseguir, que son un indicador que es la adherencia al tratamiento. Se prescribe, se retira, lo toma el paciente, ¿no?
Ahí es donde pretendemos llegar. Fijaros que esto va ligado al 10%, es 10%, aparecen diferentes porcentajes, no son de consecución, sino de ese 10% que representa cada indicador el peso, ¿no?, en el que vamos a valorarlo. Voy ido para atrás. Y, lógicamente, pues, claro, esto no queremos que sea una prueba de concepto, queremos que vaya más allá, porque después queremos una escalabilidad. Y esto el Aquas, la agencia que en su momento validó de esta compra pública innovadora y la parte está auditada por ellos, pues queremos después que cuando acabemos este proyecto se escale a diferentes centros y a Cataluña, ¿no?, y por supuesto al resto de España. Claro, para esto creemos que es importante pues, ejecutarlo como si fuera un ensayo clínico, y para esto hay que pasar por un CEIC, hay que establecer muy bien la población diana, los criterios de exclusión y exclusión, y valorar la eficacia, la seguridad, diferentes escalas del PROM, EQ5, incluso escalas de ABAC para valorar coste-efectividad, ¿no? Creemos que esto es necesario, no solo tener esos resultados, esos KPIs, que Roche quede bien, nosotros quedar bien, sino queremos algo más, y para escalarlo hay que ir al Aquas con estos resultados y decir, mira, nos ha servido. No es que creemos que nos sirve, sino es que nos sirve porque aquí tenéis todo como un ensayo clínico y nos ha funcionado, ¿no? Y ahora, si quieres, María Jesús, tú continúas la parte siguiente. Bueno, yo os voy a explicar 4 pinceladas de la parte más técnica del proyecto. Fue un proyecto a 3 años. Estos 3 años los dividimos en 3 fases. La primera y la última fase de 6 meses de duración, y la segunda fase también la subdividimos en 2 fases de 1 año cada una. En la primera fase lo que teníamos era el diseño de la aplicación que teníamos que construir. Fue una fase en la que colaboraron Roche y muchos profesionales del hospital. Tenéis los números en la diapositiva, más de 14 especialidades, más de 30 profesionales, jornadas en las que iban in situ para estar todo el día en observación de cómo se trabajaba para poderlo reproducir. Y, finalmente, de todas estas sesiones se priorizaron 80 tareas y pasamos a los 6 siguientes meses en los que se hizo el desarrollo. Pasados estos meses se procedió ya a la implantación, y en esta implantación hubo muchas sesiones de formación que Ángel, Esther y Fadel realizaron con todos los profesionales implicados. Hubo una tarea muy alta de gestión del cambio, porque implicaba cambio en los profesionales, y procedimos ya en el mes de mayo a registrar pacientes, en mayo del 2022. Pasados 6 meses se empezó a analizar los KPIs y a adaptaciones. Han ido incrementando pacientes y nos quedaría ya la última fase en la que recalcularíamos los KPIs, y sería también una fase ya de escalabilidad. Esta diapositiva pretende enseñaros un poco la composición de la solución. Tenemos en el recuadro azul, donde está la pantalla, pues sería la plataforma del profesional, de enfermería, los médicos. Tienen desde el GIS, que es con el que trabajan habitualmente, la entrada a lo que sería la plataforma, arrastrando ya el número de historia, integrado con el paciente. Entonces, en esta plataforma lo que pueden es, por un lado, modelar o definir cuál será el tratamiento de ese paciente, cuáles serán las alertas personificadas en ese paciente, qué contenidos querrán que vea, y, posteriormente, entrar y monitorizarlo. La parte en amarillo representa la APP del paciente, en la que verá todo lo que el médico le ha prescrito, podrá informar ciertos valores que el médico ha prescrito que tiene que informar,
el peso, por ejemplo, si la báscula no está integrada, pues podría introducirlo y otros valores que Pere os explicará. Y por otro lado, los dispositivos que ya os ha comentado, el holter, la báscula. Entonces, todo esto a través de la capa de integración de la solución de Roche pasa a la capa de integración del hospital, que es el IRIS, y se integra con los distintos sistemas corporativos que tenemos. Y una de las complicaciones fue esta, que tenemos muchos sistemas. Tenemos sistema para farmacia, sistema para enfermería, sistema para los clínicos, laboratorio. Y esto nos trajo de calle a Roche y a los profesionales del hospital. Pero bueno, lo conseguimos. Esta sería la pantalla del orquestador del paciente, donde si se ve para cada paciente se le configura exactamente qué se le prescribe. Y esta diapositiva, Pere, era tuya. Sí. Bueno, aquí decirlo de antes que cada uno de estas patologías va ligada pues, a unas reglas. Hay el ictus isquémico, la hemorragia. No todo es ictus. Aquí muchas veces incluso los profesionales médicos, el internista piensa que hay un tipo de ictus. Hay el ictus isquémico, 85%, el 15% es hemorrágico. Hay que tratar la hipertensión de forma diferente. Se establece en sí la tensión, hay que determinar al paciente por la mañana, mediodía y noche, modificarlo, etcétera, ¿no? Este es el visor de cómo Orion Health, que es con el quien trabajamos como partner Roche, cómo ha diseñado lo que es el visor que tiene, ahí tenéis abajo las enfermeras, enfermeras y una GIS, una administrativa, que van a ir viendo, van siguiendo estos pacientes y permiten una expresión que tiene en cartera, que es aproximadamente ahora tenemos unos 200 entre que entran y sale, y va viendo, veis, pues la foto del paciente, el tag, identificamos, tenemos aquí diferentes cajetines, cada uno con los factores de riesgo vascular, que hemos considerado que este paciente hay que controlar, y está en verde si el paciente lo está haciendo bien, y en rojo rápidamente la enfermera verá que lo está haciendo mal, tendrá que llamarle, generar una alerta, etcétera, etcétera. Habrá que hacer una intervención. También tenéis aquí escalas, en laboratorio podemos entrar, peso, talla, etcétera, ¿no? Y la enfermera cada día, compulsivamente, va a abrir un listado de alertas, va a picar, va a abrir el paciente y veis en rojo está una alerta alta, en naranja si es media, y esto, por ejemplo, no lo veo desde aquí, pero por ejemplo es la hipertensión, es un paciente que está súper hipertenso y habrá que hacer una determinación más. Ella escribe aquí al lado qué va a hacer o qué ha hecho, la mayoría de veces nos lo consulta al facultativo para hacer alguna intervención, o le cambia la medicación o hace una nueva toma, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el visor de cómo lo tiene el paciente, la aplicación. Fijaros cómo le entra, pues tiene una agenda, puede consultar la agenda, tiene la actividad de ese día, funciona mucho con notificaciones, de manera que es súper fácil para el paciente, no tiene que estar compulsivamente sabiendo que a la mañana le va a tocar mirarse la presión, ya le saltará. Incluso él puede ver todo el histórico de cómo lo va llevando. Esto no lo consulta mucho, pero los muy expertos sí les gusta, ¿no? Porque van viendo cómo se va controlando la tensión, cuántas alarmas ha tenido a lo largo de este último mes, etcétera. El paciente esto empiezan a tener les gusta bastante. ¿Cómo no? Ahí lanzaremos las encuestas, los PREMS y los PROMS. También hay alguna integración del CoaguCheck, de coagulación, que podemos lanzarle al paciente para ver los valores y la adherencia. Es muy importante. Hay nuevos anticoagulantes que el paciente no se controla en los servicios de hemostasia porque son súper efectivos, no hace falta control, pero se lo tiene que tomar. Y si se olvida la dosis, estamos viendo pacientes que llegan a urgencias por falta de adherencia a los tratamientos. La aplicación le tiene que recordar que te toca tomarte la medicación anticoagulante. Todas son importantes, pero esta es muy importante. Un paciente que tiene un ictus y tiene un anticoagulante de acción directa. Y, cómo no, tiene una biblioteca. También tiene una biblioteca de salud, donde tiene varios PDFs que consensuados, no nos lo hemos inventado. Hemos cogido la información que tiene primaria, que tiene el hospital, la hemos unificado. Incluso a veces están los dos y se lo podemos poner al paciente muy customizado, ¿eh? En el momento del alta, si el paciente es hipertenso, pues ponemos recomendaciones de hipertensión, cuándo hay que tomar tensión, cómo tomarlo, la dislipemia, etcétera, ejercicio. Esta diapo es tuya, me parece, porque yo aquí no entiendo nada. Sí, esta diapo es un poco para que veáis la complejidad que nos representaron las integraciones. Entonces, está por un lado los sistemas del hospital, por otro lado los sistemas del Hospital de Viladecans, y hay integración entre todos estos sistemas con STRAC y STRAC con
la parte de arriba que representa lo que es la Meva Salud, la historia clínica compartida. Si os fijáis, hay algunas cruces en verde y cruces en rojo, porque en un primer momento, cuando se hizo la fase de análisis, al estudiar todos los sistemas que teníamos, se previó que habría que integrar con todos. Luego, ya analizando más a fondo, se vio que algunos no sería necesario, son los que tienen la cruz en verde, y alguno que no se ha conseguido, porque normalmente casi todas las integraciones son vía web service, y como los sistemas corporativos no los mantiene el hospital, sino que se mantienen corporativamente, hay que pedir evolutivos cuando ese web service que tú necesitas no existe. Entonces, los evolutivos tardan en hacerse. Y está pendiente el evolutivo pedido a Gacela. El resto, o bien ya existía el web service, o bien nos lo priorizaron el evolutivo, y entonces hemos conseguido integrar con el GIS, integrar con el laboratorio, integrar con la historia clínica compartida de Cataluña, y la última integración fue con el SIRE, que es la que más nos costó. Ángel lo sufrió mucho y nosotros más, pero bueno, hemos conseguido también integrar con el SIRE. Entonces, la parte que nos quedaría sería integrar con la Meva Salud de cara a la autentificación del usuario. El día que la Meva Salud tenga el login y password del usuario que nos pueda valer para todo, cambiaremos el sistema y se autentificará así. Y el volcado de informes del Holter, que estamos ya en disposición de hacerlo, y la grabación de variables en el Registro General de Variables, que también estamos ya en disposición de hacerlo. Y esto sería las tres fases de la escalabilidad, que en un primer momento sería escalar la misma solución a otros hospitales y posteriormente escalar la solución a otros hospitales, pero también a otras patologías. Y esta vuelve a ser del todo. Y ya para acabar, creo que si habéis estado aquí esta sesión y a estas horas, pues os puedo dar alguna serie de resultados, ¿no? Aunque se van a poner nerviosos en el hospital porque no quieren que demos aún muchos resultados, ¿no? Fijaros, hemos incluido 247 pacientes casi en un año, porque hubo el mes de vacaciones del verano pasado, un mes lo paramos, ¿no? Pero por vacaciones y por organización, pero prácticamente es un año. Esta es la edad media. El área de referencia es esta del SAP Delta, que es el dibujito que veis ahí. Acordaos del aeropuerto un poco más allá, hasta el río Llobregat, pues esto es nuestra área de influencia, una población es una área muy densa de población. Normalmente reclutamos en 3-4 pacientes a la semana y ya os sé lo que se ha avanzado. Ante la mayoría de pacientes utilizan el smartphone como elemento o device para seguir el dispositivo, para seguir este proyecto, ¿no? Hemos en este año, fijaros, 7.200 notificaciones en los primeros 9 meses, 14% de prioridad alta. Esto no son notificaciones, son alarmas. Le he puesto notificaciones porque no le gusta a la gente en mi hospital de dirección que ponga alarmas, ¿no? Porque les gustan notificaciones, pero son alarmas. Nos estamos perdiendo algo. Los pacientes se van a casa y les pasan cosas. Sí. No lo veis, ¿no? Y les pasan cosas, ¿eh? Bueno, lo que viene después, aparte de 7.200 notificaciones, hay 220 mensajes que estos pacientes han enlazado con nuestras enfermeras para dudas que tenían, etcétera. Se vinculan al 100% con primaria. Esta es parte del proyecto. No pueden ver, ¿no? También están vinculadas todas las visitas con neurología. ¿Sí? Me paro un segundín. Como entenderéis, esta diapo era todo de las bonanzas que estamos teniendo ahora en adherencias. Y ahora no lo veo allí, pero lo veo aquí. Caray, lo ponéis difícil, ¿eh? Los congresos digitales estos. Los médicos son más fáciles, ¿eh? Bueno, pues esto, fijaros, todo esto, fantástico, no lo vamos a parar. Sobre todo lo que me importa es la parte primera. Ese 16% de prioridad alta tuvo que intervenir un médico. Algo le había pasado a este paciente para evitar que cayera en urgencias de un hospital o de un centro de primaria, ¿no? Gracias. Y esta es la diapo gorda, ¿no? La bonita.
Son los 170 primeros pacientes, pero vamos bien. Fijaros, hemos disminuido un 40% las urgencias hospitalarias. Y hemos disminuido, en este grupo de pacientes, hemos disminuido un 22% las visitas de atención primaria. El tiempo de primera visita, de espera de primera visita, ha disminuido, claro, está calendarizado. Ya se nos escapan los pacientes. Ni vienen antes picando a la puerta o no vienen nunca, ahora vienen. Y vienen cuando le tocan. Hay menos visitas presenciales, lógicamente, sin interrupciones. Sabéis que al facultativo, igual que a vosotros, molesta mucho esto de picar en la puerta sin hora cuando vas con la agenda densa, ¿no? Y a veces son cosas gordas. A cambio, fijaros que hay aumento del 200% no presencial, de telemática, pero lógicamente será coste efectivo. Una persona, 2 personas, evitando todas las interrupciones, ¿no? Y esto es un trabajo en equipo. Fijaros aquí cuánta gente hay, está gente de Roche, enfermeras y demás. Lo digo porque estamos hablando de inteligencia artificial, pero aquí hay inteligencia no artificial. Es decir, lo que os he dicho antes, la inteligencia artificial es muy importante, pero tiene que haber alguien que enseñe a pacientes, que son gente que ha tenido un ictus, o que ha tenido una focalidad, ha tenido una afectación clínica y a sus familias, cómo funciona esta inteligencia artificial, cómo utilizarla, ¿no? Y yo creo que esto es todo. Espero que este planeta Ictus dentro de esta galaxia del Congreso os haya gustado y nada más. Quizás... ¿Sí? ¿Esto funciona? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Me ha parecido un proyecto interesantísimo. Es realmente... bueno, pues creo que es lo que se esperaba en una sesión de este tipo, que es un caso de éxito muy interesante, con unos resultados... Bueno, yo me he quedado con ganas de saber más sobre resultados, no solamente ya resultados de actividad, sino también resultados clínicos. No sé si estáis en condiciones de... No podéis dar todavía, ¿vale? No por mí, sino porque... Claro. Y yo tengo un montón de preguntas, pero me gustaría que preguntarais... por parte del público, si tenéis alguna cuestión o si tenéis alguna inquietud que queráis que analicemos o que resolvamos. Hola. La parte logística de los dispositivos médicos, el domicilio de los pacientes. ¿Habéis tenido allí problemas o cómo estáis gestionando eso, no? Ya, ¿vale? Todo el tema técnico y luego la logística de que si ahora se me conecta el Bluetooth, ahora no, ¿vale? ¿Qué grado de incidencias o cómo, sobre todo cuando escaléis, ¿no? ¿Qué tenéis pensado? Porque no es un tema baladí, ¿no? Sí, de momento hemos tenido poquísimos incidentes y lo gestionan desde el servicio. Cuando el paciente va, se lo proporcionan, y tenemos licitado junto con otros servicios del hospital si se estropea, retirarlo de la casa del paciente y llevarle otro. Pero de momento, afortunadamente, no hemos tenido prácticamente ninguna incidencia. Hay un teléfono de soporte de Roche que tiene parte dentro de la compra pública que viene a la parte de implementación de todo esto. Aparte, nosotros les damos, cuando el paciente se va, las instrucciones, le damos el dispositivo. Pero si hay algún problema, Roche pone un teléfono de ayuda y de soporte técnico, incluso de recogida, retirada y su implementación del producto si falla. Siempre nos tiene a nosotros, que podemos darle otro, pero creemos que no era lo lógico que se plantará en las visitas de nuestras enfermeras. ¿Preguntas por ahí? Bueno, una pregunta que me surge es ¿cómo vendisteis esto, ¿no? Porque lo que más cuesta en ese tipo de proyectos muchas veces es un proyecto que tiene costes detrás, que tiene toda una serie de implicaciones a niveles de integraciones, como se está explicando y demás. ¿Surgió de abajo arriba? ¿Cómo surgió exactamente? Surgió como una necesidad. La necesidad era que, bueno, ya veis que la atención del ictus ha ido incrementándose. Al ser un centro de referencia de ictus, Bellvitge dentro de Cataluña es la que tiene más población de referencia para atención, junto con Vall d'Hebron, que es el segundo. Entonces, claro, veíamos muchos pacientes que los estamos haciendo un esfuerzo, incluso a gerencia de fase aguda de la trombectomía, trombolisis. Un procedimiento de trombectomía puede costar 8.000, 9.000 euros. Solo el procedimiento.
Y después el paciente se iba a domicilio con unas medicaciones que no controlaba, algunos recurrían, ¿no? Muchas veces por falta de adherencia. Partió de una necesidad. Se vio como la compra pública innovadora, aquí no hay nadie del hospital de dirección de innovación, pero lo podía explicar esto. Había una serie de posibilidades y una era la compra pública innovadora, con fondos FEDER, etcétera, etcétera, ¿no? Estuvimos 2 años trabajando antes de plantear una licitación y un pliego, pero bueno, había otras propuestas de cardiología y demás, pero era una parte prioritaria, porque el nicho de pacientes o el grupo de pacientes era importante, ¿no? La N, y creemos que era dirección lo creyó necesario, ¿no? Mi pregunta va sobre todo en el sentido, porque entiendo que seguramente sería más neurología, sería Sí. más la parte clínica que la propia gerencia o sistemas incluso, ¿no? ¿Quién empezó empujando? Bueno, yo creo que para sistemas fue un problema, ¿no? Que empezásemos proyectos aquí. No, porque va un poco a contestar la pregunta, ¿no? La pregunta contesta y habéis respondido todos cuál era, y habéis acertado. Yo creo, el principal problema aquí de esto era la integración, ¿no? Le dimos un dolor de cabeza muy grande a lo de sistemas, pero yo creo que lo vendimos como un desafío, ¿no? Y estos proyectos, yo al menos lo que he aprendido es que yo a veces sientes el hospital muy como tuyo, hace crecer a tu hospital, no desde el punto de vista de neurología, sino de todos los puntos que toca, ¿no? Hace que servicios de información, informática, TICs, pues tengan que, perdóname la expresión, pero espabilarse por acoger este desafío y dar una solución, y esto ayudará a otro proyecto y otro proyecto y otro proyecto, ¿no? Y paralelamente el cardiólogo querrá hacer algo parecido, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es lo que he intentado contestar quizás. Sí, bueno, tenemos también una dirección de innovación que es la que empuja todos estos temas y la que busca fondos y además del proyecto STRAC hay otros de cardiología y de otros servicios que también hemos empezado. El hospital partió de una idea que era de la innovación. Yo creo que los hospitales se han basado mucho en la parte asistencial. Lo segundo, en investigación. Investigación habla de ensayos clínicos, universidades, pero creo que ha aparecido un tercer pistón, ¿no?, en el motor, que es el de la innovación, ¿no? Y es el que ahora muchos hospitales se dan cuenta que es una potencia muy grande, o tiene una gran potencia para impulsar proyectos, servicios, aglutinar también, si tienen parte de universidades, pues gente de biomedicina, etcétera, incorporarlos en la parte de innovación, ¿no? Fenomenal, la verdad es que me parece justamente un tema que, bueno, daría para estar analizándolo, porque, bueno, iniciativas de ese tipo se ponen sobre la mesa con mucha frecuencia, surgen de vez en cuando, ¿no? Y luego es muy difícil que acaben llevando a buen puerto. Yo creo que aquí habéis señalado algunas de las claves que yo creo que son importantes en el éxito. Lo de una dirección de innovación es importante, y luego lo de que sean los propios clínicos los que empujen, poniendo sobre la mesa una necesidad concreta, bueno, pues con una patología y con un problema también realmente grave, ¿no? y con alto impacto, y con soluciones también que realmente son capaces de aportar, ¿no? ¿Querías preguntar algo? Sí. ¿Qué poderío? No, más que... ¿Está encendido? Sí. Sí, perdona. Más que preguntar, quería de entrada felicitaros y deciros que una de las cosas interesantísimas desde mi punto de vista que están ocurriendo en estas jornadas es que hay una cantidad de presentación de temas que han surgido desde el problema real clínico, que están poniendo en evidencia lo que es cuando la tecnología se acerca a la parte clínica a la tecnología, y hay un trabajo integrado. Y lo siento, tengo que decirlo, y de abajo arriba, suponiendo que en una organización jerarquizada siempre hay uno arriba y otro abajo. Entonces, curiosamente, los que están arriba, que sería la parte que presta el servicio, están abajo. Esto es un lío que tenemos. Pero fijaros que estuve el otro día con el tema de los antibióticos. ¿Cómo empieza ese proyecto? Exactamente igual. Clínicos con una necesidad objetiva, con un problema real de servicio, con un impacto económico. De abajo arriba se construye y se llega a hacer algo con un valor increíble. El tema que se ha presentado esta mañana con Únicas, lo que está haciendo San Juan de Dios, exactamente igual. Y decía Manel que eso le recordaba a cómo empezó el tema de trasplantes en España. Y os acordáis cuando Matesant decía, lo estamos consiguiendo porque en ese momento no interesaba mucho políticamente, poquito a poco, y empezamos a trabajar los profesionales juntos. Entonces es
realmente un éxito, porque estáis demostrando cosas hechas, que están aquí para que se extiendan. Así que, sencillamente, felicidades, porque esto cuesta muchísimo y es un placer ver lo que estáis consiguiendo y espero que os extendáis pronto, pero no solamente en Cataluña, sino en toda España. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, vamos un poquito fuera de tiempo, pero no pasa nada. Tenemos luego un cierto colchón, porque hay media hora entre la finalización prevista de esta presentación y la siguiente. No hay... Sí, pero tenemos un poquito de colchón porque ha tardado en arrancar, hemos tardado en llenar la sala, así que nada. Y yo estoy aquí, administro y ya está. Entonces les vamos a dejar. Creo que es interesante, por ejemplo, entiendo que dentro, no puedes dar resultados como es obvio seguramente, pero entiendo que dentro de la evaluación también está coste-efectividad, porque es uno de los temas que se plantean cuando hay, por ejemplo, dispositivos de por medio y cosas de ese tipo. ¿Eso lo tenéis previsto también? Bueno, gracias al coste-efectividad en cuanto a dispositivos, si quieres comentar algo después, pero los dispositivos, que partimos de la idea muchas veces que los dispositivos los tienen los propios pacientes. Es decir, hay pacientes que ya tienen su propio tensiómetro y no quieren que le des uno. Miramos que esté calibrado, bueno, pues pueden utilizar el suyo. Es decir, el problema es que no queríamos vender aquí una mochila llena de dispositivos que el paciente se lleva a casa, porque esto, no sé si aquí algún gestor difícilmente lo compra, ¿no? Y esto no es así. Pocos parámetros de estos realmente pues necesita unos gadgets complicados que sean más de 20, 30 euros y muchos, y en este caso Roche nos lo implementa, ¿no? Yo quería apuntarte una pregunta que nos has hecho, que es la gestión del cambio aquí, porque aquí es donde hemos tenido un gran problema, ¿no? Gran problema no, es decir, es una parte difícil cuando trata sobre todo servicios como tú en tu hospital lo tienes muy acotado, pero cuando hablas de algo como es la primaria, ¿no?, que es tan extensa, es complicado escalarlo y es muy importante escucharlos y hacerlos partícipes de la idea. Siempre hemos dicho el proyecto, y Ángela estaba y Esther Argüelles de Roche, que cuando está en la formación que el 20% es hospital, y es así, no es hipócrita, el 20% es hospital, 80% es primaria, porque es verdad que ellos van a seguir al paciente durante mucho tiempo y es importante incorporarlos en la idea, meterlos en el análisis, ya no lean, sino de todas las decisiones y en todas las reuniones que se sientan integrados, igual que el dietista, el rehabilitador, etcétera. Perfecto, la verdad es que podríamos estar, yo creo que sacándole el jugo a este proyecto que tiene mucha chicha, ¿no? Tiene muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. Me quedo ahí con la curiosidad de los resultados, pero apuesto que son bastante esperanzadores, ¿no? Seguro. Y por tanto, bueno, por la parte también que nos toca a todos, porque antes lo has dicho al principio, bueno, pues seguramente muchos vamos a pasar por ahí y tener este tipo de soluciones pues siempre es una garantía, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, yo creo que casi que directamente desde aquí. ¿Queréis subir? Entiendo que vais a subir los dos, Carmen Recalde y Julia Molina, ¿no?